Hoy vamos a hablar de Myanmar. Welcome a todos a esta primera edición de Maricopería de Estado. ¿Os gusta el nombre o no? O sea, es un... Me lo inventa... O sea, porque es que estaba escribiendo el tweet y digo, ¿cómo llamo a esto? Y he puesto eso, he puesto Maricopería de Estado. ¿Vale? Entonces... a ver, yo voy a intentar explicar un poco cuál es el contexto, luego invitaremos a Keral, o sea, voy a contar así a abuela pluma la historia de Myanmar, vamos a tirarnos al pasado, ¿no? Para gozar un poquito, que a todos nos gusta mucho la historia, y luego pues poner qué es lo que ha pasado en los últimos días, por qué estamos en esta situación, y luego ya vamos a hablar pues del contexto del país en sí mismo, porque evidentemente yo no he estado nunca. Mis padres sí, pero por cierto, mis padres me han dicho que el viaje más espectacular que han hecho en su vida, Myanmar o Burma, Birmania, que si no me equivoco lo llamamos Birmania por los portugueses, porque llegaron a estar cerca, no colonizaron Birmania, no fueron exitosos en esa empresa, pero me parece que Birmania nosotros lo llamamos así en España por los portugueses. Así es lo que me ha dado tiempo a leer sobre eso, sobre el nombre. Luego hablamos de las suscripciones, ¿vale? Pero veo que está el... ¡Let's go! ¡El trenecito! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡El carbón! ¡Ostras! Hemos atropellado a alguien. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Ostras! ¡A otro! ¡No! ¿Cuántos? ¡Joder! Nos hemos cargado un montón de gatos. Tío. ¡Ostras! ¡Qué bestias! ¡Parad el tren! ¡Dejad de suscribiros! Que si no, que vamos a... ¡Ostras! ¡Otro gato! ¡Oh, Dios mío! Que nos hemos cargado a 3 gatos. Que les jodan por darme alergias. Yo qué sé, gatos. Es lo primero que se me ha ocurrido. La gente está muy mal de la cabeza. Yo también, ¿eh? Es que no se me abre la puñetera mierda de la bandera, coño. Ok, nada, es el caso, que vamos ya con Myanmar. Dejadme que vea dónde estás. ¡Oh! ¡Let's go! ¡Mira! ¡Se là! Quello è Myanmar. Bueno, Myanmar, por supuesto, sudeste asiático, comparte frontera con un montón de países muy guapos, como Bangladesh, India en la parte oeste, como Tailandia, Laos y China en el este. Hombre, Lodares, muchas gracias, Álvaro. Enorme esos 10.000 bits. Luego hablamos también del resto de personas que os estáis resuscribiendo o suscribiendo por primera vez. ¡Chuchu! ¡Vamos, let's go! ¡Ostras! A Álvaro no le gustan mucho los gatos, ¿eh? Porque acaba de meter un montón de carbón en el puto tren. Nos hemos cargado ya 4 gatos. ¡Increíble! Vale, entonces... Myanmar. He visto un vídeo... me mola mucho YouTube, ¿vale? Porque YouTube es la polla para tener recursos de historia, es increíble. A la gente le flipan los mapas. Y como hay tanta gente flipada de los mapas y del After Effects y de componer cosas en vídeo, ¿no? En gráficos y tal, y no enseñar su cara por el camino, pues claro, hay gente que hace vídeos como este, que os lo voy a enseñar, que es la repolla. Vale, este vídeo es la repolla. Hay muchos de este tipo, yo creo, en Google. O sea, en YouTube, perdón, porque yo he estado o sea, llevo muchos años cosas de que leo de historia a veces y eso. Me gusta mucho YouTube y lo estoy diciendo en el contexto de que estoy retransmitiendo en Twitch. Está Pablo Simón también, vaya, y Descifrando la Guerra. Bueno, luego les haremos un raid, no os preocupéis. Entonces, me ha flipado mucho bueno, voy a poner la pantalla completa y así lo veis bien, porque si no, no. Me ha gustado mucho este vídeo pues para hacerte una idea aproximada de lo que ha pasado en tantos años de historia en Birmania, Burma, Myanmar, como queréis llamarlo. Pero bueno, no nos vamos a ir tan atrás. Pero una de las partes indispensables que es necesario conocer de Myanmar es que ha habido pocas veces en la historia que se ha conseguido unificar toda esa región. Lo que es ahora mismo la frontera ahora mismo política del país de Myanmar son como, o sea, son regiones, además con divisiones étnicas y religiosas, que ha costado mucho unir con el paso de los años, ¿no? Y al fin, y toda esa división explica muchos de los conflictos que ha tenido el país a lo largo de su historia. Por ejemplo,
La parte noreste tiene un montón de regiones que han sido independientes durante muchos años y que son más cercanas culturalmente y religiosamente a lo que es China, ¿no? El país, por cierto, es de mayoría budista, pero también tiene otras minorías, como por ejemplo la musulmana, los rohingyas, que luego hablaremos de ellos, ¿no? Que al fin y al cabo pues, ha sido uno de los grandes titulares de la historia reciente de Myanmar, ¿no? Porque Myanmar se había establecido de alguna forma como este faro de la democracia o de las nuevas democracias, de esos países que consiguen evitar o salirse de su pasado de dictaduras militares, ¿no? Y luego, pues, dar paso a una democracia donde la gente vota y elige a los líderes que le da la gana. No es exactamente así, la historia de Myanmar es bastante más compleja que eso, no es justo quedarse con ese titular, pero es que ya con lo que pasó con los Rohingyas ya es la leche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? Bueno, por ejemplo, el Pagan Kingdom, el reino Pagan, es el que posibilitó que en Myanmar hubiera cosas tan guapas como lo que vais a ver aquí, vais a ver la ciudad de Pagan, pues es espectacular. Si no me equivoco, era por aquí. A ver. Bueno, de todas maneras, o sea, lo que me interesa enseñaros es. Sí, Old Pagan, aquí está. Estos increíbles. Que imagino que lo habréis visto alguna vez, pero es que las imágenes son increíbles. O sea, esto parece sacado del libro de la selva. Que entiendo que está el libro de la selva basado por esa zona, ¿no? Yo, viendo estas imágenes, no me extraña. Mis padres me dijeran que esto es el país más increíble en el que han estado nunca, porque es o sea, una locura. Es una locura. Y claro, para ellos ahora mismo están en un momento bastante complicado a nivel económico porque el turismo es una parte indispensable de la economía birmana o myanmaresa, no sé cómo se dice. Entonces, esto os lo cuento porque es parte... Perdón. Esto es parte importante de la historia para saber pues, que fue a través de la primera gran unificación, que ya veis que es muy tarde en la historia. Estamos en el 1200 después de Cristo, ¿no? Eso empieza un poco antes en realidad. El Pagan Kingdom empieza, que es primeros del siglo XI, ¿no? Pero aún así, o sea, esto es la primera vez que se unifica como tal esa región de Myanmar por diferentes dinastías y luego a lo largo de los años sufren diferentes invasiones que hacen pues, que se fragmente todavía más esa región. Grande Red Warlock, enorme. Vale, pues entonces el caso es que hay luego una iniciativa por parte de un general militar que lo que consiguen es montar un petoste que flipas y montan este absoluto imperio, pero les dura prácticamente nada. Esto os lo cuento porque me ha parecido muy guay la historia del general este, que si no me equivoco tengo una foto por aquí, este pavo, ¿vale? Que tiene, mira qué pose tiene el cabrón. Increíble, increíble. ¡Grande, chavales! Enorme, enorme el tren del hype. Y bueno, ahí es cuando, o sea, Birmania, la historia así como de imperio, como lo mismo en España, ¿no? Que teníamos el imperio que no se ponía el sol. Esto es parecido, porque ahí fue cuando realmente Birmania fue la puta hostia. Lo que pasa es que al final, claro, cuando tienes un imperio tan grande es muy difícil de mantener. Se murió el general ese y se fue todo a tomar por viento. Entonces, poco a poco, bueno, pues más fragmentado. Luego tuvieron incluso otra dinastía que también fue bastante exitosa. Luego, uno de los problemas que tuvieron gordos en Birmania es que los monjes budistas empezaron a tener como, o sea, tienen una relevancia muy importante dentro de la sociedad birmana y lo que pasa es que estaban exentos de pagar impuestos y todo el consumo que hacían los monjes budistas, al final provocó que la economía birmana fuera, o sea, insostenible, no, estaban en la mierda, ¿no? Y entonces no eran capaces de tirar para adelante. Y es verdad que ha llegado a ser una de las regiones más ricas de todo el sudeste asiático, pero ya veremos más adelante que eso pues, no ha podido ser en las últimas décadas, por culpa principalmente de la dictadura militar que se impuso más adelante, ¿no? Luego, la parte importante aquí es cuando empieza a haber tienen un conflicto con los británicos, que los británicos evidentemente estaban en la India, ¿no? Haciendo ahí el paripé con sus elefantes y tal. Y entonces ahí es cuando se despiertan las tres guerras anglo-birmanas, no sé si se dice así en español, porque se dice anglo... ¿Cómo lo dicen en inglés? The First and Second Anglo-Burmese. Vamos a llamarlo anglo-birmanas, venga, va, for the sake of it.
De todas maneras, la influencia europea en Birmania ha tenido bastante papel a lo largo de su historia, porque ya decía antes de los portugueses, los franceses también tuvieron cierta influencia por el sur, porque ya sabéis que Francia, pues en Vietnam, por ejemplo, no sé si habéis visto Apocalypse Now, pero Apocalypse Now Redux tiene una parte ahí muy interesante con los franceses. Me parece que en la película original no, es la versión Redux en lo que salen los franceses, pero está de puta madre, mola mucho. Entonces, como digo, historia europea de la colonización y tal, pero fueron los británicos los que de verdad, después de esas 3 guerras, los que terminan colonizando por completo Birmania. Curiosamente, Birmania es uno de esos países que luego, ahora comentaremos lo de la independencia, pero que después de independizarse no empezaron a formar parte de la mancomunidad de naciones de Reino Unido, la llamada Commonwealth, ¿no? of Nations. Creo que son el único junto con Yemen, porque todos los demás, ¿no? Por ejemplo la India y tal, sí que son parte de la Commonwealth. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial ocurren un huevo de cosas diferentes, ¿vale? Pero hay un pavo que... Espera un momento, que me lo he cerrado. Me encanta porque estoy hablando aquí en un tono muy distendido, pero bueno, es para rebajar un poco el tono de política internacional, ¿no? Que es sábado y algunos estáis bebiendo cerveza. ¿Dónde lo tenía? Dadme un segundo, que es que lo he cerrado, no estoy gilipollas y... Ahí estás, bonito, menos mal. Aung San, ¿vale? Este chico de aquí es muy importante para la historia de Birmania, porque este es comunista, entonces él quiere la independencia de Birmania. Y además en Birmania, como les han jodido que flipas los británicos, principalmente porque querían hacerlo parte de su imperio, pero junto con India, ¿no? Entonces lo que hace Reino Unido es meter a muchos indios en el gobierno birmano, ¿no? En las diferentes ramas del gobierno birmano. ¿Qué es lo que pasa? Que el resentimiento que hay hacia la colonia, o sea, hacia los colonizadores británicos es tremendo, y este tío lo que hace es buscar ayuda primero en los chinos. Como eso no termina de funcionar porque estamos en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y China pues acaba siendo invadida por Japón, pues al final lo que pasa es que junto con otros, piden ayuda a Japón para ver si se libran de los británicos. Eso no termina demasiado bien porque al final son los japoneses los que se aprovechan de esta oportunidad y luego Aung San se termina yendo con los británicos, ¿ok? Y esto lo que termina produciendo es que, bueno, evidentemente los británicos son parte de los aliados que terminan ganando la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se vuelven a su isla de mierda y pierden la Segunda Guerra Mundial, entonces Aung San consigue negociar junto con sus aliados la independencia de Birmania. El pavo no llega a ver la independencia de Birmania como tal, porque lo asesinan junto con sus aliados, los fríen a tiros, y entonces este no lo llega a ver. Pero sí que llega a tener una hija que con 2 años es cuando él muere, y su hija tendrá bastante relevancia en lo que vamos a contar más adelante, ¿ok? Como decía antes, aquí es lo que pasa de los... aquí esto cuando está todavía la colonia británica, luego se pone la independencia gracias a Aung San, y después, durante 10 años, hay una especie pseudo gobierno democrático al frente de Myanmar, que se empiezan a poner muchas políticas progresistas, parece que nace la democracia como tal en el país, está unificado y además veis toda esa fragmentación de territorios. Eso al final son las regiones que tienen una diversidad étnica y religiosa enorme, ¿ok? Y es la razón por la que siempre Myanmar ha tenido tantos conflictos internos. O sea, es muy difícil, ha sido muy difícil a lo largo de la historia conseguir que Myanmar pues consiga esa unificación de la que os hablaba antes. Y esto ha creado mucho resentimiento dentro de Myanmar y reacciones a los distintos gobiernos. Además, ese primer gobierno que os decía, que estuvo después de la Segunda Guerra Mundial, ya confirmada la independencia, había hecho una serie de promesas de autonomía a esas distintas regiones y etnias, pero eso no se terminó cumpliendo y creó más resentimiento todavía. No conforme con eso, luego llegan los militares que más adelante establecen una junta, una dictadura militar que se prolonga a lo largo de las siguientes décadas. ¿Ok? Entonces ahí es cuando llegamos los 60 con toda la junta militar y demás. Finales de los 80 hay unas protestas masivas, mucho descontento, principalmente porque un general está obsesionado con los billetes, esto no es broma, está obsesionado con los billetes y con el número, con dividir por 9 por temas de buena suerte o alguna movida así. Y lo que termina ocurriendo es que la gente está súper pobre y por eso hay más resentimiento todavía contra ese gobierno militar que empieza a dar señales de que, bueno, vamos a intentarlo con la democracia, vamos a proponer elecciones de multipartido
Y ahí es cuando aparece una figura que será importante para entender todo lo demás, esta señora de aquí, ¿vale? Que es Aung San Suu Kyi, que es la hija del pavo que os he dicho antes. O sea, la persona más importante del futuro democrático de Birmania en las últimas décadas es la hija del señor que prácticamente consiguió con los británicos negociar la independencia de Birmania. Entonces, ya sé que es mucho lío, pero es que estos nombres... pero bueno, al final están todos relacionados. Esto es como Juego de Tronos, ¿sabes? Este es el otro mapa importante, ¿vale? Que os decía antes. Estos son las diferentes etnias que hay en... las minorías étnicas y religiosas que hay en Birmania. Veis un poco la diversidad y yo creo que explica bastante bien la división interna que existe y por qué luego hay tantos intereses en juego junto con pues, la idea de buscar la democracia o de un gobierno autoritario a través de los militares. Ok, pero en cualquier caso aparece la figura de Aung Suu Kyi, lo voy a decir mal todo el rato, Aung San Suu Kyi, que ella es la líder del partido que tiene este logo, ¿vale? El pavo este es un habitual en la simbología de la historia de Myanmar. Históricamente, pues era como... le voy a decir la mascota. La mascota. Y en este caso es un pajarito, ¿no? Que es bastante peleón por la búsqueda de la democracia, precisamente. Entonces, esta mujer ha estado muchos años con arresto domiciliario porque pues, es muy popular en el país, sobre todo por... que se convirtió en una figura de lucha por la democracia, pero desde un punto de vista pacifista, ¿no? Gandhi. La Gandhi de Birmania. De hecho, le dieron un premio Nobel de la Paz a primeros de los 90 por esa misma razón, ¿no? Después de toda la represión que había habido por parte de esa junta militar, ella se estableció como esa figura de calma, vamos a buscar la democracia a través de métodos pacíficos y de elecciones justas. A lo largo de los siguientes años... bueno, los militares siempre hablan de una reforma de la Constitución, unas elecciones, no sé qué, pero siempre manteniendo mucho el poder. Y eso ha seguido ocurriendo incluso cuando más adelante, en los últimos años, finalmente se hizo unas elecciones, a ella la quitaron de arresto domiciliario y le posibilitaron ser parte indispensable de esa transición, esta vez parecía que sí, democrática del país. Sin embargo, como digo, los militares seguían teniendo mucho poder. Los militares no solo tienen poder a nivel gubernamental, porque manejan como todo dentro de lo que es el gobierno. De hecho, ahora luego os enseñaré cómo es el Parlamento de la capital, porque es espectacular, y además lo mandaron construir hace relativamente poco. Y el tema es que ellos también tienen mucho poder en la infraestructura y las empresas y el sector inmobiliario, por ejemplo. Es decir, que tienen un control de los alquileres y de las casas, o sea, son propietarios de muchísimos terrenos a lo largo y ancho del país, son dueños de puertos, de diques, son dueños de empresas manufactureras. Entonces, tienen un poder económico y político al final que es muy difícil de derrotar. Y esa es la razón por la que la democracia es bastante complicado que salga en su estado más puro, podríamos decir, ¿no? O sea, puro entendiendo que las democracias occidentales como la española, por ejemplo, son puras. Pureza, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Con sus fallitos. Entonces, ahora la otra persona importante es este hombre, ¿vale? Que este es el general Min Aung Hlaing, perdón, y este es el hombre que ahora ha decidido tomar cartas en el asunto, poner otra vez a Aung San Suu Kyi en arresto domiciliario, a tomar por saco el gobierno y poner un año de estado de emergencia, ok, para poder tomar otra vez las riendas del país, ¿no? Principalmente de lo que hablan mucho los medios de comunicación y las corresponsalías es que este pavo, lo que pasa es que estaba muy jodido porque Aung San Suu Kyi tenía demasiada popularidad, ¿no? Y demasiado poder, y además eso era un poder creciente, ¿no? Porque al final una figura como Aung San Suu Kyi, que pues es muy popular entre el electorado, entre los ciudadanos de Birmania, conforme más pase eso, al final puedes tener una insurrección que se rebela completamente contra los militares y se acaba para siempre el poder. Es muy difícil por lo que os decía antes, ¿no? Por ese poder intrínseco que tienen en toda la sociedad, la cultura, la economía y la política. Pero bueno, aún así, mucho ego, ¿no? Y eso es parte de lo que ha provocado, ya digo, según lo que cuentan los corresponsales que están en Birmania y tienen más experiencia que evidentemente yo, que estoy en un cuarto en el Bronx, por lo que ha ocurrido. Este tío también es el responsable de lo que pasó con los rohingyas
en su momento en 2017. No sé si recordáis que hubo una campaña de desinformación brutal a través de Facebook, por ejemplo, hablando de los rohingyas, ¿no? Que era como, es una minoría musulmana que ha tenido una historia terrible en Birmania a lo largo de los años, de persecuciones, de violaciones en masa, asesinatos, genocidio, y aquí se ha vuelto a producir lo mismo, ¿no? Desde Naciones Unidas y desde otros observadores internacionales han concluido que se produjo ese genocidio contra los rohingyas. Más de 750.000 de ellos terminaron huyendo a la vecina Bangladesh y a otros países colindantes con Birmania. Y sin embargo, Aung San Suu Kyi, ¿no? Que era la líder de facto, ¿no? Prácticamente del país, junto con los militares, no lo ha condenado en ningún caso. Lo cual han dicho, Premio Nobel de la Paz, hello, acaban de quemar aldeas y pueblos de los rohingyas a saco. Se han producido asesinatos a gran escala. ¿Y me estás diciendo Premio Nobel de la Paz? Nope. Nope. Entonces, ese es más o menos el contexto. Lo que os quería enseñar también... A ver un momento. Vale, era este vídeo, por ejemplo, os lo voy a pasar en el chat, pero este vídeo de Vox que habla sobre el tema de los rohingyas, creo que está bastante guay, ¿vale? Si lo queréis ver. Luego el otro... ¿Cuál era el otro? Bueno, este no... Ahora os enseñaré más fotos, porque aquí tenemos un montón de imágenes, pero eso ya lo vamos a hablar con Keralt, que yo creo que es... A ver un momento, ¿dónde estás? Este yo creo que está muy guay si os mola la historia, porque te hace un resumen bastante guapo. Yo lo he hecho, pues contarlo como si estuviera hablando con mis colegas, que es lo que me gusta hacer. Ese es el otro, ¿vale? Entonces, vamos a hablar con Keralt ahora, ¿vale? Que a ver si se viene a charlar un ratillo y nos va contando qué tal es Myanmar. A ver. Muchas gracias por venir en primer lugar. Estaba contando que tú escribes para Marea, para otros medios, y tienes también, entiendo que lo de Revista Climática lleváis relativamente poco tiempo, ¿verdad? Sí, un añito con Climática, es una revista de cambio climático de La Marea, y ahí andamos para poner un poco ponernos al día sobre temas climáticos, porque entendemos que es el gran tema o por lo menos uno de los grandes temas del siglo este, ¿no? Del siglo XXI. Y bueno, y ahí andamos, ¿no? Intentando también divulgar un poquito, y ahora pues eso, con la información climática a tope, porque aparte de la pandémica también creemos que el clima es súper importante. Bueno, es de lo más importante, ya lo veremos. Con que sí. Yo no sé si sigue. Bueno, estaba comentando antes, previamente, antes de presentarte, que yo sigo mucho Heated, que no sé si sabes, una newsletter. Emily Atkin creo que se llama, que es una chica, una periodista estadounidense que tiene una newsletter que es solo de cambio climático, que está súper bien, y me alegra mucho que haya iniciativas en España de lo mismo. Yo es que soy muy crítico con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con los que dicen que no existe o que... Claro. Sí, no, es innegable, ¿no? O sea, la postura del negacionismo no es válida. No es válida, ¿no? En muchos casos, y en este es un ejemplo. O sea, es que es una evidencia científica, ¿no? Es como intentar demostrar que el Holocausto no se dio. O sea, es que no es opinable siquiera. Pero bueno, siempre hay gente que quiere opinar de todo, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa con Twitter. Bueno, pues lo que te iba a preguntar primero, por supuesto, para que nos cuentes un poco, te hemos invitado porque tú has vivido en Myanmar. ¿No, ¿se dice Myanmar o Myanmar? ¿Cómo lo dices? Bueno, Myanmar. Myanmar, ok. Sí, Myanmar. Pero bueno, estuve solo 4 meses haciendo, como te comentaba antes, el trabajo de campo. Yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre Myanmar. La estoy haciendo, la tengo aparcada, hace 1 año y pico que está aparcada, porque me resulta muy complicado combinar trabajo con tesis doctoral, ¿no? Pero bueno, estuve allí haciendo trabajo de campo, y sí que sigo, obviamente, pues la actualidad, porque bueno, pues como he dicho, pues es parte de pues la tesis es esta mía, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues el lunes nos despertábamos con este golpe de estado, sorprendente por una parte, pero por otra no, porque la posibilidad estaba allí, ¿no? Y bueno, y ahora pues hay que esperar. La verdad es que por lo que yo he estado leyendo estos días y hablando con gente que está allí y demás, pues bueno, está saliendo la gente a la calle. Ayer hubo una manifestación bastante grande en Yangon, en la capital, pero bueno, hay que esperar un poco, porque hay rumores. Ahora esta tarde ha salido el rumor de que si habían liberado a Aung San Suu Kyi, pero luego no, su abogado ha dicho que no. Entonces, todas son informaciones súper confusas, porque además los militares van quitando y poniendo, o sea, van desactivando internet, ¿no? O sea, va cayendo la conexión.
de Twitter, Instagram y demás, entonces resulta muy complicado también saber qué está pasando exactamente. Que es una de las grandes historias de nuestro tiempo. El otro día salía un artículo de Naxios que hacía un resumen de cómo ahora mismo los gobiernos autócratas no están aprovechando Internet, el poder que tienen sobre Internet, para silenciar a la población y cortar las comunicaciones, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto a hablar por Internet que, claro, la mejor forma de controlar al público es cortarles el grifo. Pero lo que te quería preguntar yo, porque estaba hablándoles un poco de la historia a vuela pluma, porque vamos, también es un resumen un poco por encima, pero sí que me gustaría saber, 4 meses, joder, sigue siendo bastante tiempo, sobre todo si hablas con locales y mantienes comunicación, pero me gustaría que me explicaras un poco cómo lo ves, cómo se veía a pie de calle la diversidad étnica y religiosa que hay en Myanmar, porque al leer sobre la historia me da la sensación de que esa es una de las partes indispensables para entender el país. Claro, a ver, Myanmar es un país multiétnico, existen contabilizadas entre 160 etnias más o menos, de las cuales 7 se consideran etnias nacionales, ¿no? Entonces, la etnia mayoritaria son los Bamar, de ahí el nombre, ¿no? Bamar, Birmania, ¿no? Que son el 70, creo que es el 73-75%, que son budistas, ¿no? Y aparte luego pues tienes otras minorías étnicas como son los Shan, por ejemplo, que son budistas también, los Karen, que viven en la frontera con Tailandia, los Kachin, que viven en el norte en la frontera con India, y estos son cristianos baptistas. Bueno, son, quiero decir, no todos, pero que sí que el tema étnico va muy, muy ligado también a la religión. Luego están los Rohingya, que son musulmanes, ¿no? Los Rohingya, sin embargo, no están considerados etnia dentro de esas como 7 etnias nacionales. Entonces, cada grupo étnico pues tiene sus guerrillas y su movimiento de liberación, ¿no? Para esto nos tenemos que remontar a los años, a finales de los 40, 48, cuando Myanmar se declara independiente, ¿no? Y nos teníamos que remontar muy atrás. De hecho, ahora el 5 de febrero, que es ayer, ¿no? Hoy es 6, ¿sí? Sí. Se celebró el 60 aniversario del uprising del levantamiento Kachin, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada etnia tiene su manera de organizarse y demás. Y algunos son budistas y otros no. Entonces, esto, la idea que cuando hablabas de Aung San, que es el padre de Aung San Suu Kyi, ¿no? El padre fundador de la patria, por decirlo de alguna manera, y padre también de las Fuerzas Armadas, su idea de país era federalista, ¿no? Entonces, él estableció, antes de morir, había el Panglong Agreement, que se llamaba el Acuerdo de Panglong, en el que, era una serie como de medidas como para buscar pues, la conciliación y todo esto. Al morir Aung San, esto queda en agua, o sea, queda estancado, obviamente, y luego, como tú comentabas, ¿no? Cuando hay el golpe de Estado en el 62, después de un breve periodo de 10 años ahí que sí que no, que arrancaba el país, claro, un país aparte que se libraba de los dominios británicos, ¿no? O sea, que tampoco claro. No debe ser fácil. Entonces ahí eso entra en saco roto, obviamente, y ahí pues empiezan a aparecer guerrillas y bueno, mucho conflicto étnico. Bueno, pues por diferentes motivos, pues religiosos, luego pues étnicos, luego por el control de materias primas, ¿no? Birmania es ahora ya no lo sé, pero en su momento, hace un par de años, era el segundo exportador de opio por detrás de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Piedras preciosas, madera de teca. O sea que, entonces, estos conflictos étnicos y religiosos también se ven entre esos distintos grupos, o es mayoritariamente, porque hablabas de que cada uno tiene su propio grupo de liberación, ¿no? O sea, lo que me refiero es todo como centralizado en cada uno de los territorios contra el gobierno o contra los líderes militares, o es también entre sí, entre esos territorios, por esas luchas de materia prima que decías, por ejemplo? No, bueno, el tema del control de los recursos, a ver, cada grupo étnico se organiza. Yo, por ejemplo, el grupo étnico del que más he leído, que es el que se centra mi tesis, ¿no? Son los Kachin, que viven al norte, ¿no? Entonces sí que hay como diferentes alianzas entre grupos étnicos en contra de lo que es el gobierno central. Yo le llamo, no es gobierno central en realidad, pero bueno, son las fuerzas del Tatmadaw, que son las fuerzas, los militares, ¿no? Que llaman así Tatmadaw, ¿no? Y luego pues se han ido pues separando, juntando en función de la época. Pero sí que es verdad que es un país con muchísimo conflicto, ¿no?
y con muchísimos desplazados, de los cuales no nos llega nada. Arriba, bueno, en el norte, por ejemplo, hay 200.000 desplazados kachin, ¿no? De los que nunca ocupan portadas y llevan así años y años. Yeah. Y ha habido también ha habido acuerdos de paz. También hay que decir que ha habido el Ceasefire Agreement, por ejemplo, en 2015 hubo uno. Ha habido diferentes acuerdos de paz con diferentes grupos étnicos, a lo mejor con unos sí, con otros no, luego uno lo rompe, luego, o sea, que ha sido... Y es complicado también mantener, o sea, saber el control de todo esto, porque o sea, romper el acuerdo de paz, perdón, por el micro, o sea, es que se puede decir que es muy variable, ¿no? Que a lo mejor rompen el acuerdo de paz, están 5 años en guerra y luego vuelven al acuerdo de paz. Entonces, sí, pero hay un documento que es el Ceasefire Agreement del cual van entrando y saliendo, ¿no? O sea, parece algo como muy difícil de controlar. A mí, mi pregunta también sería en torno a la figura de Aung San Suu Kyi. ¿Has dicho que es? Porque yo estaba diciendo Kyi, creo, es Chi, ¿no? Aung San Suu Kyi. Que me pregunto cuál es la imagen... A ver, entiendo que evidentemente no conoces a todas las etnias porque has dicho que te has especializado sobre todo en una, pero me interesa saber si al final hay como una visión más homogénea de su figura en el país o es algo que va dependiendo de cada grupo. Aung San Suu Kyi es profundamente popular en Myanmar. Era muy popular cuando ganó las elecciones en 2015, ¿no? Tiene el aura además de ser la hija de quién es, ¿no? Y eso es muy importante. Tú lo comentabas antes, Emilio, ¿no? El hecho de que Aung San Suu Kyi sea la hija de Aung San, claro. Yo creo, y otra gente cree, imagino, que es uno de los motivos por los que ella no está muerta, en el sentido de que durante todos estos años de dictadura los militares no han tenido ningún tipo de reparo en quitarse de en medio a decenas de activistas, ¿no? Y políticos. Y ella, si bien sí que ha sufrido ella estuvo en arresto domiciliario durante 15-20 años y lo ha pasado muy mal, obviamente, pero sí que es verdad que los militares no saben que a ella no la pueden tocar, y también por ser la hija de quien es, precisamente, ¿no? Entonces, la figura de Aung San Suu Kyi, que estaba envuelta en este aura, ella es Premio Nobel de la Paz, sí que es verdad que se ha visto totalmente degradada por el genocidio de los Rohingya, ¿no? Cuando salta a los medios un poco en 2017, a pesar de que esto venía de antes, esto venía de 2012, empezaron las primeras limpiezas étnicas, ¿no? Sí. ¿Con los Rohingyas o con otros también? La limpieza étnica. Sí. Como tal, lo que ha definido Naciones Unidas como limpieza étnica con los Rohingya. Vale, ok. Sí. Claro, me preguntabas por eso, por la visión de Aung San Suu Kyi. Bueno, pues no, yo la percepción que tuve cuando estaba allí hablando con gente de diferentes ambientes y etnias y demás, es que, bueno, Aung San Suu Kyi en ese momento no dejaba de ser un mal menor, ¿no? Claro, entre los militares y Aung San Suu Kyi, pues Aung San Suu Kyi, obviamente. Luego vino todo lo de los Rohingyas y obviamente la percepción cambió. Sin embargo, ella continuó siendo bastante popular, muy popular en el país. Si bien la imagen internacional se degradó muchísimo dentro del país, y ahora yo lo que noto, por ejemplo, es que en Facebook, ¿no? En las redes sociales, sí que noto, por ejemplo, que los que tengo en Facebook, los Bamar, se han puesto cuando te pones la foto esa como apoyando una causa, sí que se ponen como el marco, ¿no? Con los colores y el pavo que decías tú, sí, de la bandera, que es como el emblema de la National League for Democracy, el NLD, que es el partido de Aung San Suu Kyi. Por ejemplo, yo tengo pues a varios amigos kachin en el Facebook y ellos se ponen pues los 3 dedos o se ponen otra cosa que no es vale, entiendo. El marco con su cara, ¿no? Yeah. O sea, y luego hay otro marco que se están poniendo que es el marco con su cara, ¿no? De You are our leader o algo tipo así, ¿no? Y entonces los amigos kachin que tengo en Facebook, ¿no? No se han puesto eso, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y eso es una respuesta un poco a la relación, entre comillas, buena que ha tenido ella con los militares en los últimos años? ¿O es más por lo que ha ocurrido con los Rohingya? A ver, la connivencia, Aung San Suu Kyi nunca he defendido la figura de ella, pero también Aung San Suu Kyi, el margen de maniobra que ha tenido ha sido muy limitado, ¿no? Ella
De hecho, leía un análisis en el South China Morning Post hace un par de días, ¿no? Que decían, hasta ahora la tenían con la correa larga, ¿no? Como cuando atas a un perro y ahora la han puesto en short leash, ¿no? A ver, era complicado, ¿no? Era complicado y hablo en pasado y a la vista hasta que se ha roto, ¿no? Un poco el acuerdo, pero tenía las manos atadas. Si bien es verdad que como líder que era de facto del país, ella no es la presidenta, ella era consejera de Estado, State Chancellor, ¿no? Sí, porque por la Constitución no le dejaban ser presidenta, ¿verdad? Sí, el artículo del 59, creo que es el 59F de la Constitución de 2008, la Constitución de 2008 está diseñada, escrita y por los militares, ¿no? Y hay un artículo concreto que dice que si tú estás casado o casada con un extranjero o extranjera, o si tienes hijos con otra nacionalidad que no sea la birmana, no puedes ser presidente del país. Maravilloso. Un punto que pusieron para que ella nunca lo pudiese ser, pero en realidad, de facto, ella ha sido la que ha gestionado el país durante estos 5 años de experimento democrático, ¿no? Y la desafección hacia ella yo creo que viene aparte de por los Rohingya, pero bueno, no, porque por ejemplo yo creo que en el caso de los Kachin o de otras etnias tienen muy presente, ¿no? Que bueno, que al final pues Aung San Suu Kyi forma parte del establishment Claro. ¿no? Y hay líderes, por ejemplo, que puedan salir, o sea, ya hay líderes como establecidos que también están ganando popularidad como alternativa a ese establishment, no solo el político de Aung San Suu Kyi, sino también de los generales y de los militares. O sea, como me refiero a que si hay alguna figura como política que esté surgiendo ahora mismo, que sea una alternativa a todo lo que han tenido en los últimos años. Porque al fin y al cabo tienes Aung San Suu Kyi y luego la alternativa prácticamente son los militares, ¿no? Sí, yo creo que cada grupo étnico sí que tiene como por ejemplo, los Kachin tienen el KIA, el Kachin Independence Army, y luego tienen el Kachin Independence Organization. Y dentro del KIO, por ejemplo, sí que hay gente prominente y demás, ¿no? En el caso de los Shan, por ejemplo, en las elecciones de 2015, el Shan es el segundo grupo mayoritario después de los Mamar, consiguieron muy buena representación en el Parlamento, ¿no? Sí que creo que hay figuras dentro de los diferentes grupos étnicos, pero así a nivel global de país, yo por lo menos no conozco ninguna. Claro, es que tiene que ser dificilísimo. Esto es importante porque Aung San Suu Kyi tiene 75 años. O sea, el tema del golpe de Estado es que esto va a terminar con su carrera política por un tema de edad también, ¿no? Porque es una señora que tiene 75 años. Bueno, ahí tenemos a Joe Biden, ¿no? Pero también es verdad. Pero bueno. Y luego... de todas maneras, hay que hay movimientos estudiantiles, ¿no? Los estudiantes siempre han tenido un papel muy importante en Myanmar. Hablabas de la revuelta del 88, que fue liderada por los estudiantes. Bueno, hablaba, yo he dicho, luego a los finales de los 80, una protesta. Bueno, te la has mencionado, ¿no? En el 88, que hizo caer el gobierno de Tan Shui, que era el militar que gobernó el país del 62 al 88, ¿no? Y los estudiantes, por ejemplo, sí que han tenido mucha relevancia. De hecho, Aung San, cuando empieza a destacar en su momento, el padre, digamos, padre empezó a destacar cuando era estudiante. Que de hecho un compañero suyo fue el que luego terminó liderando el país cuando a él lo asesinan, ¿no? Sí, UNU. Sí, UNU, exacto. Que él era. UNU no era militar, él era activista, pero fue el que terminó liderando el país cuando lo mataron a Aung San en el secretariat en Yangon, junto con los. Creo que 7 o 8 ministros y un par de guardaespaldas y los mataron. Y luego la figura del general, porque bueno, la historia de los generales es tremenda. Estaba contando antes un poco por encima lo de los billetes, que no sé si tú tienes más en concreto la anécdota, porque yo la he leído por encima, no he podido poner más en concreto a mirarlo, pero sé que quitaron un montón de billetes diferentes y eso tuvo consecuencias terribles para la economía. Sí, bueno, Birmania pasó en esos años de la dictadura, pasó de ser un país próspero, como he dicho, o sea, próspero, a ver, dentro del contexto, ¿no? del que hablamos y de los años de los que hablamos, Birmania tiene muchísimos recursos naturales y a Birmania se la llamaba el cuenco de arroz de Asia, para que te hagas una idea, mucho arroz y demás. Y luego pasó a ser uno de los países más pobres. De hecho, llegó a integrar la lista de los Least Developed Countries de Naciones Unidas, ¿no?
porque, bueno, claro, los gobiernos socialistas, ¿no?, de los militares los sumieron en una pobreza total. Y, bueno, cuando el tema de los billetes que me comentabas, yo sé que los militares tienen bastante fijación con el tema astrológico. No sé, ahora en algún momento lo he leído, pero sí que coinciden como varias fechas con temas de alineaciones astrológicas y demás. Yo de eso no puedo hablar porque la verdad es que no he indagado mucho en el tema. Eso se lo dejo a Cuarto Milenio, pero Me parece bien. Pero sí. Y luego lo que pasó en el 80, pues en los 80 básicamente es que con la crisis del petróleo que afectó a todo el mundo, pues ellos también obviamente se vieron afectados y bueno, y quedó el país sumido en una pobreza súper absoluta y luego las sanciones, ¿no? Que ahora vuelven a estar sobre la mesa, que creo que Biden ya ha dicho, ¿no?, que va a imponer sanciones, eso lo sabrás tú. Sí, que al final suelen ser las presiones que pueden ejercer los países, ¿no? Porque evidentemente una intervención militar y demás es imposible. Lo que estaba comentando Anthony Blinken, que es el nuevo secretario de Estado, decían que lo que va a seguir habiendo apoyo para grupos humanitarios o pro democracia, que eso no va a dejar de existir, pero pues igual se reanudan las sanciones contra algunos de los líderes militares de Myanmar, como ya había pasado en años anteriores, y luego la otra posibilidad de cortar. Que el tema es que Estados Unidos no tiene tanto margen para quitar ayudas, porque tampoco le envía tanto dinero a Myanmar. Recordemos que Trump en su momento también hizo unos recortes de ayuda extranjera tremendos. Pero te quería preguntar, antes de pasar a hablar un poco de los países colindantes, porque al fin y al cabo China, Japón, me parece que van a tener una influencia bastante importante en todo lo que pase en los próximos meses, pero ¿qué opinas del general? Espera un momento, que tengo el nombre aquí delante, lo voy a decir mal. Min Aung Hlaing. Hablan de esta idea de que Min Aung Hlaing. ¿Se dice así? No, lo he dicho mal, ¿no? Pues no, Min Aung Hlaing, yo también lo tengo que mirar. Vale, Min Aung Hlaing es el jefe de las Fuerzas Armadas y bueno, es un viejo conocido. La verdad es que no es una figura nueva, no es alguien que haya surgido de la nada. Min Aung Hlaing es discípulo de Than Shwe. Antes me he equivocado, he dicho Than Shwe y era Ne Win, que era otro militar. Ese fue el primero, ¿verdad? Ese fue el primer. Ne Win fue el primer militar después de la independencia. Sí, Ne Win. Vale, sí. Sí, Ne Win y luego Than Shwe, que he dicho yo Than Shwe, pues es que con estos nombres es complicado, ¿eh? No, joder, no me extraña, macho. Pero sí, resulta complicado. Es un viejo conocido, es el que ha estado al frente un poco del genocidio de los Rohingya, ¿no? Y extraña porque es un señor que en principio en 6 meses se tiene que jubilar, o sea que no se entiende tampoco muy bien cuál es o sea, yo creo que la gran incógnita de todo esto es qué hay detrás de este golpe, porque en realidad, o sea, ellos, los militares, ya tienen el 25% de los escaños por la Constitución, porque están reservados el 25% de los escaños, van siempre a los militares y les dan 3 ministerios, defensa, interior y asuntos fronterizos, ¿no? Entonces, tienen una Constitución diseñada por y para ellos, tienen, como tú comentabas antes, el control económico de grandes conglomerados a todos los niveles en el país. Entonces, no se entiende muy bien qué hay detrás de este movimiento, ¿no? Porque en realidad ya tenían un país un poco a su medida, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, yo leyendo a mí también me sorprende muchísimo, no tiene como demasiado sentido, por eso decía yo que había corresponsales que comentaban la posibilidad de que al final ha sido una decisión de puro narcisismo, de egocentrismo de este señor que no quería verse superado por la figura de Aung San Suu Kyi, ¿no? Pero vamos, no sé si luego... Sí, lo que ha pasado en estas elecciones es que el ejército tiene un partido asociado, que es el Union Solidarity and Development Party, el USDP, ¿no? Y ha perdido mucho voto, ¿no? Entonces, igual como en un ejercicio así como de sacar pecho, pero que no se entiende muy bien porque ya te digo que ya tenían un país a su medida realmente, ¿no? Que ya tenían ellos, por ejemplo, una de las promesas electorales de Aung San Suu Kyi en 2015 era reformar la Constitución y no se pudo reformar porque ellos ejercen su poder de veto, ¿no?, constantemente. Entonces, no se sabe qué pasará. Y respecto a este señor, Min Aung Hlaing, pues bueno, es mano dura, ¿no? Es a la dura del ejército, un viejo conocido de la gente de allí, de los birmanos y de las birmanas, y habrá que ver cuáles son los movimientos que toma. Sí que lo que leía en un análisis era que podría haber la posibilidad de que durante 2 o 3 semanas estuviese todo un poco
calmo y que luego empezase una represión bastante más profunda. Lo que me ha hecho me ha hecho mucha gracia, para mal, ¿no? De modo triste, es que la reacción de China, que al fin y al cabo pues, es uno de los aliados comerciales más importantes de Birmania, que la declaración oficial desde el gobierno chino era que solo se había producido un cambio muy grande en el gabinete, ¿no? Entonces eso es lo que había ocurrido. Sí. Pero ¿cuál es el papel? Porque yo había leído que ahora, por lo visto en los últimos años, el que se había convertido en el socio comercial más importante era lo he leído antes, joder. Singapur, perdón, es verdad. Singapur, pero ¿qué papel pueden jugar? Sobre todo China me interesa, ¿no? Porque al fin y al cabo es quien tiene tanta influencia ahora en el sudeste asiático, con todas las aspiraciones que tiene de gobernar el mundo Xi Jinping. No sé cuál es tu perspectiva de ese asunto. Bueno, China lo tengo por aquí apuntado, ¿no? Que instaba a Myanmar a resolver las diferencias, ¿no? Cuando ellos han sido... Fantástico. Las diferencias, que es lo que tienes, las diferencias es lo que tienes con un compañero de piso, ¿no? Cuando te coge un yogur que no es suyo, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, China y Rusia dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han sido los dos países que han vetado el uso de la palabra golpe de Estado, o sea, de la palabra de la construcción golpe de Estado, ¿no? Que eso es importante también, ¿no? Entonces China está a la espera, ¿no? En su línea un poco de ver a ver qué pasa. China tiene buenas relaciones con el gobierno de Aung San Suu Kyi. Estuvo allí Xi Jinping, creo que el 18 de enero, firmando unos contratos millonarios por diferentes flancos, ¿no? Tal. Y luego tiene buena relación con los militares también. Al fin y al cabo, durante muchos años China fue el gran garante de esa dictadura, ¿no? Entonces ahora habrá que ver, habrá que esperar. No creo yo que China fuerce una vuelta a la democracia ni que se ponga mal con los militares. Eso es mi opinión, ¿no? Habrá que esperar. Y habrá que ver también un poco la reacción de Estados Unidos, porque de hecho Estados Unidos en 2012, a partir de 2008, durante el primer mandato Obama, jugó un papel muy importante en Myanmar. Luego, cuando durante el segundo mandato Obama esto se dejó así muy rápido, ¿no? Cuando entra Obama, cuando Obama es elegido en el primer mandato y está Hillary Clinton de secretaria de Estado, se hace el pivot to Asia, ¿no? Entonces se mira a Myanmar como posible país amigable, ¿no? En ese momento China estaba creciendo muchísimo, estaba creciendo, no sé, ya un 8 o 9%. Sí, es una locura. Muchísimo, ¿no? Sí, estaba creciendo muchísimo y entonces Estados Unidos como que forzó esa apertura de Myanmar, ¿no? Y era un momento en el que había muchísima dependencia de China en Myanmar, había habido protestas contra los inversores chinos, ¿no? Por temas de pipelines, acueductos, de presas, y acueductos, sí, temas energéticos. Y entonces en el segundo mandato Obama se produjo la de Estados Unidos, desapareció. ¿No? Desapareció. Hay que pensar que uno de los primeros líderes occidentales en visitar Birmania fueron Obama y Hillary Clinton. Hombre, aquí sí que va a ser muy interesante ver la postura de Biden, porque yo creo que una de las cosas que estamos esperando, porque no se han posicionado demasiado en todo lo que respecta a China ni en la campaña ni en los últimos meses, ya con la transición presidencial. Anthony Blinken, que ya lo hemos comentado alguna vez aquí, es un leal aliado de Biden, es una de sus personas más cercanas, y la razón por la que decían que lo había puesto en esa posición de secretario de Estado es porque a Biden le flipa la política exterior, o sea, le gustan mucho las relaciones internacionales. Cuando era senador tenía también un papel súper importante en ese comité. Entonces la idea parece ser que Biden ha puesto a una persona muy cercana a él porque él también quiere estar como muy ligado a todo lo que haga el Departamento de Estado. ¿Qué pasa? Que siendo Myanmar como el primer gran conflicto con el que tiene que lidiar la administración de Biden a nivel exterior y el papel que puede jugar China, va a ser interesante ver, porque además esa región precisamente va a ser... O sea, yo lo llevo diciendo desde hace años, que el mar de la China Meridional se va a convertir en una zona de conflicto. Vamos, o sea, ahí alguna se va a liar seguro en los próximos años. Entonces, tener un aliado como Myanmar ahí cerca, si puedes conseguirlo, pues puede ser más interesante que no tenerlo, ¿no? Por eso yo, que por cierto ya haremos algún vídeo algún día de estos sobre ello. Pero luego, no sé si te consta a ti también algunos otros aliados que pueda tener Myanmar que puedan ayudarle. Aliados me refiero más por democracia cerca de la región.
Prodemocracia, a ver, yo, por ejemplo, estaba leyendo que lo tenía apuntado esta mañana de cuando he entrado al No te metas en política, por ejemplo, Filipinas, Tailandia y Camboya tampoco no se han posicionado. Bueno, se han posicionado, han dicho que eso era una cosa, eran asuntos internos, ¿no? Eso es importante también, pero claro, Filipinas, ¿qué va a, qué va a bueno, sí, decir Filipinas es una ¿no? mierda, claro. O incluso Tailandia. De hecho, el símbolo este que están usando los birmanos y birmanas para protestar contra el golpe de Estado, eso viene por lo visto de los Juegos del Hambre, pero que también lo habían usado los tailandeses para reclamar la reforma constitucional. Que había visto mucho bombo. La monarquía. Había visto mucho bombo con las protestas en Bangkok, en la embajada birmana, ¿verdad? Sí, porque son países que al fin y al cabo son, pues, aparte de compartir frontera, pues que comparten muchísima historia, ¿no? Y sí que en Birmania en Tailandia sí que hay conciencia de, o sea, interés por Myanmar, por lo que pase en Myanmar, ¿no? Pero bueno, claro, Filipinas, Tailandia y Camboya, luego tenemos a China, que ya hemos hablado. Indonesia también ha dicho que se trataba de diferencias electorales, ¿no? Y Singapur, que es el primer socio, es ahora mismo el principal inversor de Myanmar. De hecho, toda la tecnología militar que tienen viene de Singapur, ¿no? Y es su último modelo y tal. Que decía que veía los acontecimientos con grave preocupación, ¿no? Entonces, yo en los vecinos no confiaría demasiado en el grupo ASEAN como tal, ¿no? Aparte, estando China marcando el pie, yo creo que si China condenase el golpe de Estado, ahí sí que se le sumarían como rémoras, ¿no? Igual otros países, pero si China no dice nada, ¿no? Luego está India, que igual también es un país muy importante porque también comparte frontera con Myanmar, ¿no? Y India ha sido más cauta. India está un poco más también a la espera, porque a India lo que le pasa es que le da miedo que Birmania vuelva a caer en los brazos de China, ¿no? O sea, de hecho, existe esa posibilidad, ¿no? Que si dejamos de mirar hacia Myanmar, ¿no? Aparte de la violación de derechos humanos y todo el tema, ¿no? Existe la posibilidad de que China lo vuelva a absorber y que esa zona de influencia vuelva a ser suya, ¿no? Claro. Siempre lo ha sido un poco, pero que en los últimos años parecía como que había un poco más, más variedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, India también es importante a ver qué dice, ¿no? Que además también tuvieron conflicto fronterizo con China hace relativamente poco, no sé si fue el año pasado, no, debió ser hace 2 años, en las fronteras ahí ya cerca de toda la cordillera. Y mi última pregunta, por hablar un poco de lo que es Birmania de la sociedad, ¿cuáles son las reacciones que te están llegando a ti? Porque nos has hablado un poco antes de lo de Facebook y de lo que vas escuchando, pero me gustaría saber un poco más cuál es la sensación porque con los rumores y tal entiendo que hay mucha ansiedad y sobre todo si por las calles se está notando, porque he visto protestas, por ejemplo, que luego veremos cuando te despidamos algunos vídeos, solo para terminar, pero por saber un poco cuáles son las sensaciones que te llegan a ti. Yo, por lo que yo realmente sé lo que el resto de la gente, quiero decir que aparte de los amigos y conocidos que tenga en las redes sociales de allí, sí que al principio por lo que yo he podido ver durante las primeras 48 horas hubo bastante calma, ¿no? Para ver un poco por dónde iba la cosa. Luego empezaron las caceroladas, ¿no? Y ahora sí que sé que se están movilizando y que se están organizando, ¿no? Y de hecho hay una activista, ¿no? A la que yo sigo mucho y que he conocido estando allí y demás, ¿no? Que están pidiendo, por ejemplo, a los occidentales y demás, ¿no? Están diciendo dejad de hacer análisis, ¿no? Que es un poco dejad de hacer análisis y ayudadnos. Y sí que están pidiendo, se están organizando para comprar VPNs y para comprar programas de encriptación claro. y demás. Sí, yo creo que eso es una buena, que podría ser como una buena de esto, ¿no? Si, o sea, un poco de dejar, ¿no? Que hacen el llamamiento, ¿no? De dejar de mirar, dejar de analizar qué está pasando aquí y ayudarnos a organizarla. Claro, esto realmente sí que es verdad que yo creo que el contexto es muy distinto, ¿no? O sea, los militares igual no cuentan con que ellos pueden cortar internet, pero los corresponsales que están allí, o sea, la corresponsal de Reuters, o sea, F tiene también a Carlos Sardiña Galache, que sabe muchísimo de Myanmar, ¿no? Tienen sus propias conexiones y las cosas no son como eran hace 10 años o hace 20 años, ¿no? Y tú puedes cortar la conexión, pero todo el mundo está muy interconectado y
y habrá quien pueda encontrar, ¿no? Claro, esto ya no es el 91, hay muchísimos extranjeros en el país, extranjeras, hay Sí, que organizaciones si tienes a humanitarias. Reuters, igual te compran un teléfono satélite para conectarte a internet desde cualquier punto y listo, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, la corresponsal de la Chef Bureau, de Reuters, que la recomiendo seguir en Twitter, Poppy McPherson, ¿no? Que está haciendo una cobertura excelente. Ella ha estado tuiteando casi todo el día, ¿no? O sea, yo en Twitter veo que van colgando cosas, ¿no? O sea, que a lo mejor sí que hay cortes en internet, pero luego hay gente que consigue escapar esa censura, ¿no? Y de momento están deteniendo gente, o sea, aparte de la cúpula política, sí que sé que han detenido activistas, algunos monjes también, y bueno, que hay varios detenidos, pero bueno, es bastante blurry, ¿no? Bastante, ¿cómo se dice esto? Sí, borroso, ¿no? Bueno, que Borroso, no se sabe. sí. Borroso, sí. Que es bastante borroso lo que está pasando. Sé que los médicos están en pie de guerra a tope, ¿no? Que se han puesto en huelga. He visto profesores también en huelga, ¿no? Claro, También. sí, los profesores, profesores y profesoras, ¿no? Entonces, los sindicatos pues también están ahí organizándose. O sea, que yo creo que se están organizando. No es, como he dicho al principio, es algo esperado, pero no esperado, ¿no? Entonces, igual los ha cogido un poco a desmano, ¿no? Pero era una posibilidad, porque, bueno, era una posibilidad porque realmente allí no se hace nada sin que los militares lo sepan. Claro. O sea, yo misma cuando entré como investigadora y mi visado lo tuvieron que aprobar los militares. Sí, es un control férreo de todo lo que entra y sale. Claro, no era un tema de la universidad aprobó mi estancia allí para hacer el trabajo de campo, pero yo hasta el último minuto no supe, y era porque toda mi documentación se tenía que llevar a Naypyidaw, ¿no? A que pasase todos los controles de calidad del Departamento de Educación, del Ministerio de Educación, pero que el Ministerio de Educación, pues al fin y al cabo, pues también andan por allí, ¿no? Entonces hay un control absoluto, ¿no? Entonces, me preguntan no sé. si tienes el nombre de la activista de la que mencionabas antes. Habías mencionado una activista de lo de Pues, los subpenes. Sí, pero prefiero no dar el nombre porque justo hoy tenía que grabarme un vídeo y tal, y no me lo ha podido grabar por temas de seguridad. Ah, Entonces, vale, yo en vale. Twitter, Ok. si queréis, luego pongo la gente a la que seguir y demás. Genial. Pero sí, luego en Twitter o mañana ya hago un post así Genial. con gente a la que yo sigo. No sé si Celo Porque o al final yo estoy Víctor aquí en Barcelona. que pueden compartir tu enlace de tu Twitter para que los que te quieran seguir. Que es, si no me equivoco, QC barra baja Cerezuela, Sí, perdón, exacto. Cerezuela. Y luego. Sí, pero Sí. bueno, que va saliendo todo en Twitter. O sea, en Twitter hay gente que está posteando y hay gente que está haciendo streamings y demás. Fantástico, pues ya sabéis que podéis seguirla a ella para toda la actualidad de Myanmar. Como yo al final también tuiteo mucho sobre Estados Unidos, yo no voy a tuitear tanto de eso, pero sí que me quería despedir haciéndote una última pregunta que voy a intentar hacérsela a todos los que vengan a partir de ahora. Yo me burlo mucho de mí mismo porque de esa estantería me he leído menos del 80% y... No, perdón, menos del 20% de los libros. Entonces quería preguntarte cuántos libros te has leído tú de la estantería que tienes ahí detrás, que está llena de libros. Esta estantería, además, súper desordenada, pues yo creo que también el 20%. De hecho, hay uno de los recuadritos, son todos libros de Myanmar, que los tengo allí, el primero a la derecha, a la izquierda. Ah, sí. Y luego, sí, pues eso es todo Myanmar. Pero, pues no sé, pues yo creo que también el 20%. Bueno, no está mal. Ahí, Los de tienes Myanmar, muchos más que yo, o sea que a nivel absoluto de números ya te digo que me arrasas. Sí, pero tengo que empezar a darles salida, porque ya no... Ya me van a salir, ya está súper desordenado. De hecho, me da hasta vergüenza salir así, pero claro, tampoco no... No, está genial, a mí me encanta. Así es. Está muy guay. Pues nada, bueno. Muchísimas gracias por pasarte por el canal. Si hay más acontecimientos, pues estaremos encantados de saludarte de nuevo. Que sepas que el chat está entusiasmado con tu presencia y con tu sabiduría sobre Myanmar. Y bueno, nada. A ver, yo poco lo que voy leyendo y que digo que poco, que yo estuve allí en 2017 y como he dicho al principio, tenía la tesis semi abandonada hasta que... Bueno, va siguiendo obviamente todo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que esta semana me tengo que poner las pilas, digo, porque además
que salta por los aires la tesis, así que bueno. Genial. En fin. Pues nada, muchísimas gracias y ya hablamos para la próxima. Te seguimos en Twitter. Un saludo. Vale, un beso. Chao. Hasta luego. Adiós, gracias. Pues muy bien, la verdad es que es una pasada tener a gente que sepa, macho. Yo creo que vamos a intentar hacerlo más, ¿vale? Porque al haber tantos corresponsales en distintas partes del mundo españoles, joder, si hay gente que quiere colaborar y podemos darles esa atención que merecen, porque al final, joder, tienes gente que sabe un huevo, que tiene 1000 followers y es una putada, ¿no? Porque, tío, se merecen mucho más. Y además, yo, por ejemplo, ahora con la plataforma que tengo, me encantaría dar paso a esta gente. No quiero alargarme mucho porque quiero que intentemos hacer un raid a alguien, ¿vale? En ese un poco ímpetu de animar al personal, de subirles followers y tal. Quería enseñaros... Bueno, hay imágenes espectaculares. Si veis, el New York Times tiene imágenes absolutamente locura, guapísimas, que si os podéis pasar... de verdad que tienen eso. Bueno, esto es un vídeo... Esto por lo visto lleva sucediendo desde hace días por la noche. Por cierto, Celo o Víctor, preparad raid, mirad si está Canciller. Si está Canciller, se lo hacemos a él. Y si no, Descifrando la guerra, creo que se dice. Creo que están también hablando de Myanmar. Así que cualquiera de los dos, prioridad Canciller, el segundo Descifrando guerra. Y les hacemos raid. Pero bueno, esto lleva sucediendo desde hace días. La gente está manifestándose en los balcones con ¿cómo se dice? Cacerolas. Exacto, cacerolas. Y luego, mirad qué fotos, tío. Es que el New York Times es una locura. Tienen aún... Bueno, muchos eran freelance, ¿no? Aquí tienen un vídeo de las protestas que está viendo estos días. Una raid significa que vamos a asaltarle. Vamos a asaltar su... Oh, sumaros al raid a Canciller. Va, vámonos con él. Nos despedimos con estos vídeos de las manifestaciones de Myanmar. Me encanta que todo el mundo se vista tan colorido, macho. Nosotros aquí que... Tremendo. Vale. Pues lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por pasaros por el stream en esta primera edición de Maricopería de Estado con una invitada genial que nos ha contado tanto.